Vamos a dedicar la clase a estudiar y representar gráficamente funciones logarítmicas y exponenciales. Vamos a ver. Ustedes han visto ya funciones logarítmicas y exponenciales sencillas. Me refiero al logaritmo neperiano de ax más b o a e elevado a ax más b. Ahora vamos a estudiar funciones en las que aparecen funciones exponenciales y logarítmicas. Pero no todo es un logaritmo ni todo es una exponencial. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a estudiar. Una cosa importante que hay que recordar es que las funciones exponenciales son siempre positivas. Eso es fundamental. Y otra idea fundamental es que el logaritmo, el dominio de un logaritmo, son los valores que hacen al argumento mayor que cero, no igual, mayor. También es importante recordar que los logaritmos pueden dar lugar a asíntotas verticales, ¿recuerdan? En los puntos que hacen cero el argumento. Y las exponenciales pueden tener asíntotas horizontales. Esto aquí varía más porque... Vamos, por ejemplo, en este ejercicio. Me dice, estudiar y representar gráficamente la función f de x, 1 menos logaritmo neperiano de x partido por x. El dominio de la función, tenemos que por el logaritmo neperiano es x mayor que 0 y por el cociente la x tiene que ser distinta de 0. Obviamente, los x mayores que 0 y los x distintos de 0, el dominio final es de 0 a más infinito, abierto en el 0. O sea, el 0 no lo coge. Pues entonces el dominio sería este. Vamos con los puntos de corte. Para x igual a 0, obviamente no existe, porque está fuera del dominio. Pero ¿qué pasa si es igual a 0? Sí. Si ustedes hacen esto, paso la x multiplicando, 0 por x es 0, y me quedaría logaritmo neperiano de x igual a 1. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? La podemos resolver aplicando la función inversa del logaritmo en ambos miembros. ¿Cuál es la función inversa del logaritmo? La exponencial. Como son funciones inversas, esto y esto me da el argumento. Es decir, x sería igual a e elevado a 1, que es e. Ojo, también lo pueden hacer, lógicamente, por la definición de logaritmo. ¿A qué número hay que elevar la base para que me dé 1? Efectivamente. ¿Vale? Entonces, nuestro punto de corte va a ser E0. Vamos a hacer ahora las asíntotas. Las asíntotas verticales pueden estar en x igual a 0 por dos motivos. Una, porque es una función racional y hace 0 al denominador, y la otra, porque también hace 0 al argumento del logaritmo, ¿no? ¿Cómo compruebo que x igual a 0 es una asíntota vertical real? Pues hallando el límite. Límite cuando x tiende a 0. Si ustedes se fijan, este límite solo puede ser por la derecha, porque si fuera por la izquierda no estaría dentro del dominio. El logaritmo neperiano de un número negativo no existe. Entonces, vamos a ver. 1 menos el logaritmo neperiano de 0 positivo. ¿Cuánto vale el logaritmo de 0 positivo? Menos infinito. Partido por un 0 positivo. Entonces, esto sería menos infinito partido por 0 positivo. Es decir, esto me daría infinito partido por 0. ¿Y cuánto vale infinito partido por 0? Infinito. No, cuidado con las cosas. ¿Esto es una indeterminación? No, luego tiene que tener un valor. ¿Vale? Luego, efectivamente, x igual a 0 sí que es una asíntota vertical.
¿De acuerdo? Pero solo por la derecha porque por la izquierda no se podía. Exactamente, obviamente. ¿Habrá asíntotas horizontales? Vamos a ver. Cuidado, que ahora también tengo que hacer el límite cuando x tiende a más infinito. Porque a menos infinito no existe. No está en el dominio de los números negativos. Luego 1 menos logaritmo neperiano de x partido por x. Sería 1 menos el logaritmo neperiano de infinito, que es infinito, partido por infinito. Esto es una indeterminación, ¿verdad? Para no liarlo, lo pongo aquí arriba. Cuidado, no me ponga infinito por infinito igual a algo. Infinito por infinito implica que eso se acabó y que hay que volver a copiar. Luego, lo pongo arriba del igual, para no liarla. Y ahora aplico la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital sirve para indeterminaciones, infinito partido por infinito y 0 partido por 0. Recuerde que para las 0 por infinito o infinito menos infinito había que cambiarlo. Bueno, pues la regla del L'Hopital dice que se deriva arriba y abajo. No como cociente, derivada de numerador partido del derivada del denominador. La derivada del logaritmo neperiano es menos 1 partido por x, es menos logaritmo neperiano y la derivada de x vale 1. Luego me quedaría el límite cuando x tiende a más infinito de menos 1 partido por x. Menos 1 partido por infinito es 0. Luego tengo que y igual a 0 es una asíntota horizontal, pero solo hacia la derecha. Por lo tanto, si hay asíntotas horizontales, no hay oblicuas porque esto es una oblicua dependiente 0. Bien, ahora estudiamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, es decir, la monotonía, y los máximos y los mínimos. Para ello tengo que derivar. Y voy a derivar. Y tengo la derivada de un cociente, que sería la derivada del numerador menos 1 partido por x, por el denominador sin derivar, x, menos paréntesis, porque voy a poner una resta. Siempre que haya una suma, una resta o un número negativo o algo negativo hay que poner un paréntesis. El numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1, partido el denominador al cuadrado. Esto me queda menos x entre x, que es menos 1, menos 1 y menos por menos más logaritmo neperiano de x partido x al cuadrado, que sería esto de aquí. Y ahora voy a igualar la derivada a 0. Sería cero por x al cuadrado es 0, luego esto implicaría que el logaritmo neperiano de x menos 2 sea igual a 0. Una cosa importante. El menos 2 no está dentro del logaritmo. El argumento del logaritmo es una x. Y yo igualo la derivada a 0 entonces, despejo logaritmo neperiano de x es igual a 2. ¿Cómo despejo de ahí? Función inversa en los dos lados. ¿Quién es la inversa del logaritmo? Esto y esto se simplifica y me quedaría que x es igual a e elevado a 2. Ese es el posible, no se olviden de lo de posible, máximo o mínimo. ¿Vale? Y ahora aplico un criterio. Voy a aplicar el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada, y además tengo que estudiar la monotonía. Luego mato dos pájaros de un tiro con este criterio, ¿verdad? Como el segundo es para curvatura y puntos de inflexión. Sí, pero no voy a hacer la curvatura y los puntos de inflexión. Me aburren. Bueno, obviamente esto empieza en 0, porque el dominio de la función empieza en 0. Y ahora voy a hacer e al cuadrado. Esto siempre es positivo. Y ahora el logaritmo neperiano de x, un valor anterior al 0, a e cuadrado, por ejemplo el 1.
Logaritmo neperiano de 1 vale 0. 0 menos 2 es negativo. Y después, pues yo qué sé, e al cubo, el logaritmo neperiano es 3, menos 2 es 1, es positivo. Luego el signo de la derivada primera es negativo y luego positivo. Luego la monotonía de la función original pasa de decrecer a crecer. Luego, efectivamente, aquí, en el e cuadrado, que está dentro del dominio, hay un mínimo. Mínimo en e cuadrado, y para hallar la otra coordenada del mínimo, sustituyo en la función original, aquí. Pues sería 1 menos el logaritmo neperiano de e cuadrado, que es 2, 1 menos 2 es menos 1, partido por e al cuadrado. Bueno, con estos datos yo ya puedo representar la función, ¿vale? Podría ser la curvatura y los puntos de inflexión, los podría ser, pero si no me los piden, en principio no tengo por qué hacerlo. En alguna función los haremos para repasarlo, pero vamos a representar ya la función. Vamos a representar la función. Voy a dibujar los ejes. Y igual a 0 es una asíntota horizontal hacia la derecha. La señalo. E0 es un punto de corte. E0 es aproximadamente 2,710. 2,7182 es el número E. Luego más o menos por aquí. Ese es un punto de corte. Y hay una asíntota vertical en x igual a 0. Luego esto es una asíntota vertical. ¿Llegamos hasta ahí? Por la asíntota vertical C... Perdón, la puse hacia abajo. Es hacia arriba. Es hacia arriba porque me da infinito positivo. ¿Vale? Obviamente el dominio de 0 más infinito implica que aquí no hay función. ¿Sí o no? Vale. Entonces, tengo un mínimo en e cuadrado. Vamos a ver, e es 2,718 más o menos 3. Lo digo para hacerlo más o menos fácil. 3 al cuadrado, 9. O sea, más o menos por 9 está el asunto. Y menos 1 partido por e cuadrado, menos un noveno. O sea, un noveno es prácticamente, menos un noveno es prácticamente aquí, poquísimo. Y e cuadrado es, habíamos dicho, aproximadamente 9. Bueno, obviamente la gráfica se nos va para acá, ¿vale? Luego hay que corregir la escala. La escala de la gráfica, no puedo poner el 1 tan grande, el 2 tan grande, porque si no, no me cabe. Corregimos la gráfica. Como empiezan 0, voy a aprovechar, porque esto, ahí no hay función. Y igual a 0 era la asíntota horizontal. X igual a 0, la vertical. Y ahora el punto de corte y el mínimo. Bueno, e cuadrado es aproximadamente 7,39, me dicen, ¿no? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y menos 1 partido e cuadrado, menos 0,14. Luego en 7,39 estará 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese es el mínimo. Y hay un punto de corte en E que es 2,72 más o menos por aquí. Luego la función por aquí tiende al infinito y por aquí también se irá al infinito. Luego aproximadamente este es el punto de corte, lo 1, y esto irá algo así. Bueno, es este.
Hombre, es un poquito menos. Para que la vean bien dibujada, es esa. Mi dibujo es un poquito peor. Bueno, ahora me pide representar la función g de x partido logaritmo neperiano de x. El dominio, igual que en el caso anterior, como hay un logaritmo neperiano, el dominio es de 0 a más infinito. Pero además hay un cociente. La función racional, el dominio, son todos los valores que no hagan 0 al denominador. ¿Sí o no? Si yo quiero despejar de aquí la x, aplico la función inversa a ambos lados, esto se simplifica y me queda que x vale 1. Es decir, que el dominio es de 0 a infinito quitando el 1, ¿verdad? Luego sería de 0 a 1 y de 1 a infinito. Ese es el dominio. Bien, entonces recuerden que el dominio hay que tener en cuenta no solo al logaritmo, que el dominio es de 0 a más infinito, pero además hay que quitarle el 1 que hace 0 al denominador. ¿Vale? Puntos de corte. Obviamente para x igual a 0 no hay, porque está fuera del dominio, y para y igual a 0 implicaría que el logaritmo neperiano de x por 0 es 0, implicaría que x igual a 0, pero este punto no existe, porque 0 está fuera del dominio. El dominio no incluye el 0, está abierto. Luego este punto de corte tampoco existe. No hay puntos de corte. Asíntotas. Las asíntotas verticales pueden estar en x igual a 0 o en x igual a 1, que hace 0 al denominador. ¿Vale? Luego vamos a ver si son o no asíntotas verticales. Vamos a ver x igual a 0, que es la asíntota vertical que podría estar por el logaritmo. Hallo el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, porque por la izquierda no hay, puesto que no está dentro del dominio, los números negativos. Me daría 0 partido el logaritmo neperiano de 0 positivo, que es menos infinito. ¿Y 0 entre menos infinito cuánto es? Es 0. Luego aquí tenemos que x igual a 0 no es asíntota vertical. Para que sea asíntota vertical, el límite tiene que dar infinito, sea positivo, negativo, pero infinito. Vamos a ver la otra, x igual a 1. Esta también puede ser asíntota. Voy a estudiar el límite cuando x tiende a 1 de x partido logaritmo neperiano de x. Me daría 1 partido por 0, que es una indeterminación k partido por 0, que se resuelve haciendo los límites laterales. Ojo, ahora este sí existe. ¿De acuerdo? Sería 1 partido el logaritmo neperiano de 1 a la izquierda. ¿Cuánto vale el logaritmo neperiano de 1 a la izquierda? 1 a la izquierda es un número más pequeño que 1, ¿verdad? Es 0,099999, y un logaritmo neperiano de un número que es 0, algo es negativo. Háganlo en la calculadora si quieren y verán que es negativo. Luego, esto daría menos infinito. Y el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, sería 1 partido el logaritmo neperiano de 1 por la derecha, que es un número positivo, por lo tanto, me daría más infinito. Luego x igual a 1 es una asíntota vertical y además completa. Porque el 0, acuérdate que en los logaritmos podía haber asíntotas verticales en los puntos donde el argumento se igualaba a 0. Asíntotas horizontales. Hago el límite cuando x tiende a más infinito. ¿Por qué no a menos infinito? Porque no existe el logaritmo neperiano de un número negativo. Bien, este límite
me da infinito partido por infinito, que es una indeterminación del L'Hopital, ¿verdad? Aplico la regla del L'Hopital, que implica derivar arriba y abajo, no como cociente. Esto sería 1 dividido entre 1 partido por x. Si multiplican en cruz, es x por 1 partido por 1, es decir, x. Obviamente la inversa de la inversa de x es x. Y esto me da infinito. Luego, no hay asíntotas verticales. Perdón, horizontales. Vamos a ver las asíntotas oblicuas. La pendiente la hago también para más infinito, porque para menos infinito no está en el dominio. Bien, si hago la asíntota, la pendiente sería el límite cuando x tiende a más infinito de f de x partido por x, que es lo mismo que multiplicar el denominador por x. Una x de arriba y una x de abajo se simplifican, me daría el límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido el logaritmo neperiano de x. El logaritmo neperiano de más infinito es infinito, 1 partido por infinito es 0. Si ustedes se fijan, si la recta tiene pendiente 0, debería de ser una asíntota horizontal, y no hay asíntota horizontal. Luego no va a haber oblicua tampoco. Claro, n te va a dar infinito, no hay asíntota oblicua. No, oblicua ni horizontal. Bien, hallamos ahora la monotonía, los intervalos de crecimiento y los máximos y los mínimos. Para ello derivo. Tengo un cociente, la derivada de un cociente es la derivada del numerador, 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, partido el denominador al cuadrado. Esto sería logaritmo neperiano de x, y una x multiplicando y una dividiendo se simplifican. Me quedaría logaritmo neperiano de x menos 1, y el cuadrado este se pone encima de la función. Esto es lo mismo que ponerlo aquí encima, ¿vale? Igualo, dígame usted, igualo la derivada a 0, y si igualo la derivada a 0, me quedaría esto igual a 0. Obviamente, 0 por el logaritmo neperiano cuadrado es 0. Y me quedaría que el logaritmo neperiano de x menos 1 igual a 0. Es decir, el logaritmo neperiano de x igual a 1. Para hallar eso, aplico función inversa a cada lado. Esto, una función y su inversa, me da el argumento y me daría que x es igual a e elevado a 1, que es e. Luego este es mi candidato, es el posible máximo o mínimo. Escribo ahora el numerador y el denominador. Fíjense que el denominador siempre es positivo. Ahora pongo los valores que hacen 0, numerador y denominador. Al numerador es e, y al denominador, el logaritmo neperiano de x es igual a 0 en el 1. Luego sería 1, valor que hace 0 al denominador, y e. Y todo esto a partir de 0. Recuerden que el 1 estaba fuera del dominio. Exactamente, luego en el 1 no puede haber nada. Evidentemente esto siempre es positivo. Y en el 1, este se hace 0 aquí. Luego antes de e, por ejemplo, en e elevado a menos 3, sería menos 3 menos 1, que es menos 4, es negativo, y después es positivo. Luego el signo de la derivada sería negativo, negativo, positivo. Y esto se traduciría, a la monotonía de la función, y la monotonía de la función sería decreciente, decreciente y creciente. Luego aquí, que sí pertenece al dominio la e, tendríamos un mínimo. Un mínimo en e, y para hallar la otra coordenada sustituyo en la función original aquí, que sería e partido el logaritmo neperiano de e, que vale 1. E partido por 1 es e. El mínimo está en e. Si representamos, antes del 0 no hay dominio, no hay función,
x igual a 1 es una asíntota vertical completa. Por la izquierda da menos infinito, luego por aquí estará hacia allá, y por la derecha da más infinito, y estará hacia aquí arriba. Punto de corte no hay con los ejes, y el mínimo está en EE, es decir, en 2,71, 2,71. Aproximadamente aquí. Ahí hay un mínimo. Una cosa importante sería qué pasa con el 0. ¿Qué dirías tú? Dime. Que no puede ser negativo porque, o sea... El 0 está fuera del dominio. Fuera del dominio, sí. Pero, ¿cómo puedo yo saber qué pasa en las cercanías del 0? Que tiene... Hallando el límite cuando x tiende a 0. Y es lo que voy a hacer. ¿Pero y por qué? Porque me interesa ver dónde empieza la función. No sé dónde empieza. ¿Empieza aquí arriba? ¿Empieza debajo? ¿Empieza en el 0? Hallo el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Que este límite ya lo tengo hecho aquí. Y daba 0. Luego, el 0 ¿qué va a ser? Un punto hueco. Porque el límite da 0, pero está fuera del dominio. Luego la función iría por aquí. Aquí hay una asíntota vertical. Vamos a ponerlo grande para que se vea. Y aquí hay un mínimo, ¿verdad? Luego la función iría al mínimo. Y luego, después del mínimo, es creciente. Esa sería la gráfica. ¿Por qué hace creciente? Míralo aquí. A partir de E, crece. Ah, vale, claro. Vale. Bien, bien dibujada, la función sería así. ¿La ven? Bien, estudiamos ahora esta función exponencial. Yo les aconsejo que esto lo pongan cuando la potencia es negativa, es que está en el denominador. Este menos va mejor en mitad de la fracción, ¿vale? Vamos a ponerlo bien. Sería así. Primero, dominio. Recuerden que las funciones exponenciales son siempre positivas y nunca cero. Luego el dominio sería todo R menos lo que hace cero al denominador, pero a una exponencial nada lo hace cero. Luego el dominio es todo R. Puntos de corte. Para x igual a 0, f de x sería 1 menos 0 al cuadrado partido por e elevado a 0 al cuadrado. 0 partido por 1. Y esto es 1. Luego el punto de corte, 0, 1. Y para la y igual a 0, me quedaría esto. Todo R porque una función exponencial siempre es mayor que 0. No puede valer 0. ¿Cómo despejo en esa ecuación? Pues función inversa, como siempre. Logaritmo neperiano en los dos lados. Aquí, este y este se simplifican y me quedaría x cuadrado igual al logaritmo neperiano de x cuadrado. Y esa ecuación nosotros no sabemos resolverla. La podríamos resolver por un teorema de continuidad que se llama el teorema de Bolzano. Esa ecuación se puede resolver por el teorema de Bolzano, pero como no lo hemos visto, pues no lo vamos a hacer. De todas maneras, el teorema de Bolzano, para las funciones continuas, habría que localizar un intervalo donde cambiara de signo la función. Pero bueno, no vamos a tener ese dato. Vamos con las asíntotas. Verticales no hay. ¿Por qué? Porque la función tiene dominio todo R. Horizontales sí puede haberlas. Y las tengo que hacer para menos infinito y para más infinito, para las dos. Yo voy a hacer ese límite primero. ¿Cuánto da ese límite? Menos infinito cuadrado. No. 1, ¿no? No. Eso da infinito partido por infinito.
Vamos a ver, una pregunta que les hago a todos. ¿El denominador no sería una indeterminación infinito menos infinito? El numerador. Ah, no, sí. Sí. Ah, no. ¿Por qué no? Elevado a infinito, ¿no? Es uno. No, elevado a infinito es infinito. Ah, vale. Mi pregunta es, ¿el numerador, que es este? Sí, infinito menos infinito más que por infinito. No. Los infinitos no, aunque varias funciones tiendan a infinito, no todas lo hacen con la misma velocidad. Las funciones que más rápidamente tienden a infinito son las exponenciales. ¿Vale? Después vienen las potencias. Cuanto mayor potencia, más rápidamente. Luego vienen, y las que más lentamente tienden a infinito son los logaritmos. ¿Vale? Entonces, lo mismo que cuando ustedes hacen una indeterminación infinito partido por infinito de un polinomio, sustituyen solo la x de mayor grado, lo hacen porque la x de mayor grado es la que tiende a infinito con mayor velocidad. Luego ahora, la que sustituiría por infinito sería la que tiende a infinito con mayor velocidad, que es la exponencial. Es decir, solo sustituiría la exponencial, esto me daría infinito partido por infinito. Infinito partido por infinito es una indeterminación del L'Hopital. Luego voy a aplicar la regla del L'Hopital. Bien, derivo arriba y abajo. La derivada de e elevado a x al cuadrado es e elevado a x al cuadrado por la derivada del argumento, que es 2x. Bien, la derivada de x al cuadrado es 2x. Y ahora sería la derivada del denominador. Vamos a ver, puedo simplificar sacando factor común. Que a nadie se le ocurra simplificar esto con esto. Eso no se puede. ¿Vale? Bien, puedo simplificar este 2x con este 2x. Me quedaría e elevado a infinito menos 1, infinito, partido por e elevado a infinito, que es infinito. Indeterminación del L'Hopital. Luego vuelvo a aplicar la regla del L'Hopital. Exacto. Derivo el de arriba. Y derivada del de abajo. Y si ustedes se fijan, el numerador es igual que el denominador. Luego yo puedo simplificar. Y me da 1. Luego ya tengo la asíntota horizontal hacia la izquierda, que es 1. Vamos con el límite cuando x tiende a más infinito. El límite cuando x tiende a más infinito va a dar lo mismo, porque si se fijan, esta función tiene simetría par. Por lo tanto, me daría lo mismo. No hace falta hacerlo. Yo lo he hecho aquí para que lo vean, pero da lo mismo. Luego la asíntota es igual a 1 horizontal y es completa. Si hay asíntotas horizontales, no hay oblicuas. Vamos con la monotonía, los máximos y los mínimos. Para ello derivo. Voy a derivar esta función de aquí. F' de x sería la derivada de 1, que es 0, menos la derivada de ese cociente, que sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Partido el denominador al cuadrado. Aquí puedo hacer un montón de simplificaciones. Voy a sacar factor común x cuadrado por e elevado a x cuadrado. Y arriba me quedaría... No, x cuadrado no lo puedo sacar. Es x lo que tengo que sacar. X por e elevado a x cuadrado, ahora sí. El primero me da 2. Y el siguiente me daría 2x cuadrado. Porque la x está aquí.
Puedo sacar el 2 factor común. Si se fijan, puedo simplificar un e elevado a x cuadrado con uno de los de aquí. Y me quedaría el e elevado a x cuadrado nunca se hace 0 y siempre es positivo. Voy a poner el menos 2x, pues que no lo tengo que poner en la tabla, porque nunca se hace 0. Siempre es positivo y nunca se hace 0. El menos 2x se hace 0 en 0 y el 1 menos x cuadrado en menos 1 y en el 1. Esto antes del 0 es positivo, en el 0 es donde se hace 0 y después es negativo. Y después el 1 menos x al cuadrado se hace 0 en el menos 1 y en el 1. Antes del menos 1 negativo, luego positivo y luego negativo. Luego tengo que el signo de la derivada será... A ver, no lo hice, pero evidentemente yo tengo que igualar la derivada a 0. Esto igual a 0. Y me da esto igual a 0. El 2x se iguala a 0 en el 0 y el 1 menos x al cuadrado se iguala a 0 en más 1 y menos 1. Los signos de la derivada sería menos, más, menos, más. Y ahora, lógicamente, la monotonía de f de x decrece, crece, decrece, crece. En menos 1 voy a tener un mínimo. En 0 un máximo y en 1 un mínimo. Para hallar la otra coordenada del máximo y del mínimo sustituyo en la función original. 0, 1, el máximo, el mínimo, los dos mínimos, como la función tiene simetría par, me daría la misma imagen. La voy a hacer, f de 1 sería 1 menos 1 partido por e. Y esto sería e menos 1 partido por e. Y la imagen de este es la misma. Bien, si represento y igual a 1 es una asíntota horizontal completa, el 0, 1 es un máximo, un máximo, y el 1 y el menos 1 son mínimos. Miren a ver cuál es la imagen. E menos 1 partido por e, ¿cuánto es? Bien, e menos 1 partido por e da 0,63, luego más o menos por aquí. Y aquí, obviamente, la curva será más o menos así. El máximo entre 0 y 1, no, porque entre 0 y 1 para arriba. ¿Máximo? No, porque para arriba, para... Ahí tienen la gráfica bien dibujada.